Muy buenas tardes, profesor. A mí me tocó el tema transformada de Fourier. Mi nombre es Raúl Cancino Sandoval, carrera Automatización y Control Industrial, asignatura Redes Industriales, profesor Diego Cuevas. Introducción. La idea básica de series de Fourier es que toda función periódica de periodo t pueda ser expresada como una suma trigonométrica de senos y cosenos del mismo periodo de t. El problema aparece naturalmente en astronomía. De hecho, Neugebauer descubrió que los bolivianos utilizaron una forma primitiva de la serie de Fourier en la predicción de ciertos eventos celestiales. La historia moderna de la serie de Fourier comenzó con Delmen y sus tratos a las oscilaciones de la curva de violín. El desplazamiento u de una curva de violín como una función del tiempo t y la posición x es solución de la ecuación diferencial. Objetivos. La transformada de Fourier se utiliza para pasar una señal al dominio de frecuencia para así obtener información que no es evidente en el dominio temporal. Por ejemplo, es más fácil saber sobre qué ancho de banda se contrata la energía de una señal analizándola en el dominio de la frecuencia. Definición de transformada de Fourier. La transformada de Fourier es básicamente el extracto de frecuencia de una función. Un buen ejemplo de eso es lo que hace el oído humano, ya que recibe una onda auditiva y la transforma en una descomposición en distintas frecuencias. ¿Qué es lo que finalmente se escucha? El oído humano va percibiendo distintas frecuencias a medida que pasa el tiempo. Sin embargo, la transformada de Fourier contiene todas las frecuencias del tiempo durante el cual existió la señal. Es decir, en la transformada de Fourier se obtiene un solo espectro de frecuencia para toda la función. ¿Qué es la transformada rápida de Fourier? La transformada rápida de Fourier, conocida por la abreviatura FT del inglés Fast Fourier Transform, es algoritmo eficiente que se permite calcular la transformada de Fourier discreta de FT y sus inversas, la FFT. La gran importancia de una amplia variedad de aplicaciones, desde el tratamiento digital de señales y filtrado digital en general a la resolución de ecuación en derivadas parciales o a logaritmos de multiplicación rápida de grandes enteros. Cuando se habla del tratamiento digital de señales, el algoritmo FFT impone algunas limitaciones en la señal y en el espectro resultante, ya que la señal muestrea que se va transformando debe consistir de números de muestra igual en una potencia de 2. La mayoría de los análisis FFT permiten la transformada de 512, 1024, 2048 o 496 muestras al rango de frecuencias cubiertos por el análisis FTT. Depende la cantidad de muestras recogidas y la proporcional de muestreo. ¿Qué hace la transformada de Fourier? La transformada de Fourier, denomina así por Joseph Fourier, es transformación de matemática empleada para transformar señales entre el dominio del tiempo, o especial, el dominio de la frecuencia, que tiene muchas aplicaciones en la física y en la ingeniería. Es reversible, siendo capaz de transformarse en cualquiera de los dominios al otro. Al propio término que se refiere tanto a la operación de transformación como a la función que produce. En el caso de una función periódica en el tiempo, por ejemplo, un sonido musical continuo, pero no necesariamente sinusoidal. La transformada de Fourier se puede simplificar para cálculos de un conjunto discreto de amplitudes complejas llamado coeficientes de la serie de Fourier. Ellos representan el espectro de la frecuencia de la señal del dominio y tiempo original. Aplicaciones transformadas de Fourier. La transformación de Fourier es una aplicación que hace corresponder una función f con otra función g definida de la manera siguiente, dando f es L1, es decir, f tiene que ser una función integrable en el sentido del integral del Lebesgue. El factor que acompaña la integral en definición facilita el enunciado de algunos de los teoremas referentes a la transformada de Fourier, aunque esta forma de normalizar la transformada de Fourier es la más comúnmente adoptada, no es universal. En la práctica, las variables x y y suelen estar asociadas a dimensiones como el tiempo, segundos y frecuencia. La constante cancela las dimensiones asociadas a la variable, obteniendo una exponente adicional. La transformada de Fourier así definida goza de una serie de propiedades de la
continuidad que garantiza que puede extenderse a espacios de funciones mayores e incluso a espacios de funciones generalizadas. Sus aplicaciones son muchas en áreas de la ciencia y ingeniería como la física, la teoría de los números, la combinatoria y el procesamiento de las señales electrónicas, la teoría de la probabilidad, la estadística, la óptica y la preparación de ondas y otras áreas. La rama de la matemática que estudia la transformada de Fourier y sus generalizaciones es dominada en análisis armónico. Conclusión. La transformada de Fourier es una representación en el dominio de la frecuencia de una función. La importancia de la transformada de Fourier radica que permite representar funciones complicadas de forma que representen propiedades muy útiles que a menudo facilitan el tratamiento de la función original.